justamente la información que tiene que ser accedida la ponemos en un contexto donde decimos tenemos dos tipos de entidades, las entidades activas y las entidades pasivas. Las entidades activas le llamamos sujetos y las entidades pasivas le llamamos objetos. Y esa información, ese flujo de información que va entre uno y otro, esos datos que fluyen entre sujeto y objeto, es el acceso justamente, y el control de eso es lo que tratamos de tener en cuenta en esta parte cuando hacemos el control de accesos, cuando permitimos que el acceso sea a la información sea de forma autorizada por medio de entidades autorizadas, por supuesto. Ahora, cuando ingresamos imagínense, un ingreso a un sistema, un ingreso para acceder a la máquina cuando uno llega a la mañana a la oficina, se conecta con la computadora y le pide una pantalla con el login y tiene que poner usuario y contraseña. Bueno, ahí estamos en la primera fase. La primera fase del acceso a cualquier lado es la identificación. En la identificación, en la fase de identificación, uno le provee al sistema información donde le dice quién es uno mismo, de tal forma que el sistema pueda verificarlo posteriormente y decidir si nos deja pasar o no. Es decir, la identificación tiene que ver con algún factor que nos hace que nos reconozcamos como nosotros mismos. Por ejemplo, un nombre de usuario. Pero el sistema no le alcanza con eso. El sistema dice, pero sí, vos me decís que vos sos Federico, pero no te creo. ¿Cómo sé que vos sos vos? Entonces, el sistema incluye la segunda fase, que es autenticación, donde se determina si uno es quien dice ser efectivamente. Entonces por ejemplo, históricamente los sistemas dijeron, bueno, en algún momento solamente se requería una identificación, un ID, un número, una palabra, un nombre, algo para ingresar a un sistema. Y con el tiempo dijeron, no, vamos a comprobar si esta persona es quien dice ser. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, por medio de un password, por medio de una clave. Entonces así el sistema dice, si vos sos quien decís ser, tenés que saber la clave. Eso es lo que nos permite acceder. Y una vez que el sistema reconoce que uno es quien dice ser, pasa a la tercera fase, que es la de autorización. Esto implica, ya estoy adentro. Ahora, ¿a qué tengo acceso y a qué no? Esa es la parte de autorización. ¿Qué estamos autorizados a acceder y a conocer y qué cosas no? Estas son las tres fases principales que tiene el control de los accesos. También podemos clasificarlos. Primero, por su naturaleza, tiene que ver mucho con los tipos de seguridad y los tipos de controles que se van a aplicar, que son administrativos, lógicos y físicos, de la misma manera que decíamos que teníamos seguridad administrativa, lógica y física. Pero también tenemos, en este caso, el momento en el que se acciona, el momento en el que ocurre la acción y que se tiene que tomar alguna acción sobre ese control, el control está ejecutándose, que puede ser, si lo ponemos en una línea de tiempo, lo previo, lo primero sería preventivo, ¿no? O sea, sería antes de que ocurra un incidente, un evento. En el caso en el momento que está ocurriendo, serían controles de tipo detectivo, o sea, estaríamos detectando el evento. Y las cosas que estaríamos haciendo a posteriori, los controles posteriores, serían correctivos. Es decir, si lo ponemos en una línea de tiempo, tendríamos preventivo, detectivo y correctivo en ese orden, de izquierda a derecha, y cada uno de ellos va a tener una naturaleza distinta, administrativo, lógico y físico. Ahora esto puede generar una gran matriz, imagínense una matriz de clasificación de controles, donde uno puede tener, por ejemplo, controles preventivos físicos, preventivos lógicos, detectivos administrativos, detectivos físicos, correctivos administrativos, correctivos lógicos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en, un programa antivirus que me puede funcionar como preventivo y va a ser una medida técnica o lógica preventiva. Por otro lado tenemos, por ejemplo, un matafuegos, que podemos considerar desde el punto de vista de la seguridad física. Y diríamos que es una medida física correctiva. ¿Bien? Ahora podemos pensar en un sistema de detección de intrusos por medio de cámaras, que sería un sistema detectivo físico. Y así podemos armar grandes matrices que contendrían controles asociados a cada uno de estos momentos de la acción, representado en cada uno por su distinta naturaleza o por el tipo de control que es. Algunos conceptos más que se agregan son, por ejemplo, en el control de accesos, el tema de la trazabilidad, que implica que se puedan determinar cuáles fueron los pasos de un usuario o de las acciones que se tomaron dentro de un sistema, ya dijimos a nivel físico, técnico o administrativo. La trazabilidad es la que soporta este concepto,
Tenemos también el concepto de la privacidad, que está asociado, pero no es exactamente lo mismo, a la confidencialidad. Muchas veces la gente confunde privacidad con la confidencialidad. La privacidad tiene más que ver con las cosas personales, con los datos de uno. La confidencialidad muchas veces está compartida entre distintos usuarios, es como un secreto compartido. En cambio, lo privado está más relacionado con lo propio. Así que no hay que confundir privacidad con confidencialidad. Otro concepto asociado también al control de accesos es el de no repudio. No repudio aparece sostenido, soportado por medidas como la criptografía, por ejemplo, que vamos a ver más adelante, donde se determina que un usuario justamente se aplica este concepto literal, no repudio. El repudio sería el rechazo y el no repudio sería el no rechazo. ¿El no rechazo de qué? Y sería el no rechazo de las acciones que están tomando. Por lo tanto, un usuario no podría rechazar el hecho de haber hecho alguna acción. Por lo tanto, si el usuario, no sé, por ejemplo, se conecta con el sistema porque puso su usuario y su contraseña, el sistema, respecto al no repudio, va a decir: ¿quién se conecta con el sistema? El usuario. Bueno, no podés decir que no fuiste vos, porque el que puso nombre, usuario y contraseña se supone que el único que lo conoce sos vos. Entonces, las medidas de no repudio, tanto de origen como de destino, vamos a ver que se pueden dividir, implican también un concepto nuevo en el control de acceso, donde las personas no pueden decir yo no hice esto, porque justamente la medida está tomada para que quede almacenado, grabado o registrado de alguna manera. Y finalmente, tal vez lo opuesto a lo que se quiere en muchos casos de seguridad es la anonimidad. Porque claro, lo que queremos desde el punto de vista de la seguridad, desde la defensa, es que conocer todo lo que están haciendo las personas, poder medir, poder calcular, poder administrar absolutamente todo. Sin embargo, un atacante, por ejemplo, va a tratar de buscar la anonimidad para que las acciones que toma no puedan ser registradas o no puedan ser relacionadas con la persona. Y una de las cosas más importantes que aparecen en el tema del control de accesos es, de las tres fases que teníamos, es en la autenticación, porque no solamente tenemos un password para poner como factor de autenticación. Entonces decimos, hay factores diferentes de distinta naturaleza de autenticación, de las cuales el password está incluido en algo que uno sabe. O sea, algo uno conoce, uno sabe su password, lo tiene almacenado en su memoria. Entonces cualquier cosa que sea tipo password o passphrase o un PIN, un número o lo que sea, se refiere a un factor de autenticación de algo que uno sabe. Pero no es lo único, también puede llegar a ser que uno se autentique frente a un sistema por medio de algo que uno tiene. Es decir, no sé, imagínense una tarjeta magnética, una tarjeta de proximidad, una llave. Cuando uno llega a su casa, la llave le permite abrir una puerta, es una especie de factor físico de autenticación. Entonces es algo que uno tiene, es algo que uno, si alguien se lo da a otro, esa otra persona también puede impersonar al usuario, pero si no, se supone que uno mismo tiene una tarjeta magnética de acceso a un lugar, o un token, que son medidas un poco más avanzadas, o las tarjetas de coordenadas que se usan en home banking, por ejemplo. Entonces, se mejora mucho la seguridad cuando tenemos algo que uno sabe y además algo que uno tiene. ¿Por qué? Porque algo que uno sabe lo pueden saber muchos, pero algo que uno tiene lo puede tener uno solo. Uno o el otro, pero generalmente la idea es que conceptualmente lo pueda tener una sola persona. Y tal vez lo más específico de todo y lo más avanzado es algo que uno es, que se refiere a la biometría, a los sistemas biométricos. De esta forma podemos relacionarlo con por ejemplo, cuando uno va y para acceder a un sistema o para registrarse a un sistema, tiene que colocar la huella digital, o la huella de la palma de la mano, o le registra el rostro o el mapa de la retina. Bueno, estos factores tienen que ver muy específicamente con la persona. Entonces, además de ser algo que uno tiene, es algo que uno no le puede dar a otro, por supuesto, porque no le podemos dar el dedo. Entonces, tenemos estos tres factores que podemos combinarlos también para generar lo que se llama autenticación de dos factores, que no es que duplican la seguridad, sino que mejora sustancialmente, multiplica y hace muchísimo más fuerte las medidas de seguridad en el caso de que uno tenga que romper dos factores de autenticación y siendo un atacante, digamos, ¿no? Ahora, lo más sensible de todos, y como para ir cerrando este módulo, lo más sensible de todo es justamente, como dijimos, lo que uno conoce, es las contraseñas, nuestros passwords, porque no solamente que uno tiene passwords que los podemos recordar, están relacionados con nosotros mismos porque lo podemos recordar, entonces otra persona también podría averiguarlo de distintas maneras. ¿Cuáles son esas maneras? Bueno, si se tiene acceso a algo que esté
almacenado con nuestro password, muchas veces se hace un ataque que se llama fuerza bruta, que es probar todas las combinaciones posibles de password hasta que se logra el acceso, sea para acceder a un sistema o para acceder a un archivo que está cifrado, por ejemplo, que vamos a ver más adelante. También se pueden combinar datos. Alguien puede decir, bueno, pero la pregunta secreta del webmail me pide nombre, apellido, me pide, no sé, el signo del zodíaco, me dice cuál es el nombre de tu mascota preferida, dónde naciste, el apellido de soltera de tu madre, y toda esa información yo la puedo obtener quizás. Entonces, esos datos combinados con un poco de fuerza bruta, combinados con palabras, con palabras que tengan que tengan relación con la persona, como su nombre, su apellido, su documento, etcétera, etcétera, puedo generar listas o una especie de diccionario para realizar ataques para poder suponer y adivinar password de las personas. Como decíamos antes, también pueden aparecer pantallas de falso login, que se materializa por medio del ataque de phishing, donde imagínense que uno se conecta a un determinado sistema, o sea web o no, y aparece una pantalla donde uno tiene que colocar usuario y contraseña. Bueno, coloca usuario y contraseña, pero de repente el sistema tal vez era falso y está puesto ahí de manera maliciosa para capturar ese usuario y esa contraseña. También hablamos hace un ratito de shoulder surfing, que yo puedo estar escribiendo el password y que alguien se asome y mire lo que estoy escribiendo y con un poco de habilidad, si mira y la contraseña no es muy compleja, quizás lo pueda saber solamente con mirar el teclado cuando estoy tipeando. Así que tengan mucho cuidado cuando están tipeando password, especialmente cuando están en lugares públicos tipeando password y cuando están tipeando sus contraseñas también en el teléfono celular. Otro de los ataques tiene que ver con la seguridad en las redes, que vamos a ver un poco más adelante, con una técnica que se llama sniffing, que es el escuchar los paquetes que pasan por la red. Es decir, si un paquete viaja por la red y no está cifrado de ninguna manera, está lo que se llama en texto plano o en texto claro, cuando el paquete viaja podría ser capturado y que se lea qué información contiene. Por lo tanto, sin que yo me dé cuenta, alguien podría estar observando esa información y encontrando mi password porque lo está, justamente como se dice la palabra, se utiliza sniffeando, se le dice en la jerga, ese password, esa información y obtener datos de acceso, en este caso la contraseña. Otras técnicas para el robo de password que se utiliza es por medio de un tipo de funcionalidad del software malicioso, del malware, que se llaman keyloggers. Los keyloggers son piezas de malware, piezas de código malicioso que almacenan todas las teclas que se capturan desde el teclado. Es decir, todas las teclas que uno presiona se capturan. De esa forma se capturan desde cuando uno escribe en un documento de texto, en una planilla de cálculo, en un navegador, o bien cuando uno se está logueando a una aplicación, a un sistema, a su webmail, a Facebook, a su Twitter o a donde sea. Por lo tanto, es muy importante tener los equipos siempre limpios de malware, vamos a ver esto un poco más adelante, porque las funciones de los keyloggers que se colocan también pueden ser de software, pero pueden ser de hardware. Es decir, podemos tener conectado físicamente un dispositivo, una especie de adaptador USB, si uno lo mirara físicamente, que podría capturarnos las teclas. Esto vamos a verlo también más adelante. Y como dijimos, un ataque de ingeniería social tendiente a convencernos de alguna forma de que brindemos información de tal manera que con eso se pueda deducir posteriormente el password. Entonces, como resumen general, a ver, lo que estuvimos viendo tiene que ver con la seguridad de la información en general. Desde sus conceptos principales dijimos que no es algo exclusivamente técnico, al contrario, tiene dos aspectos más, que son el físico y el administrativo. Dimos una especie de fórmula ahí inversamente proporcional. Si matemáticamente podemos pensar en una función 1 sobre x, si se la imaginan en una hipérbola equilátera donde a medida que aumenta la seguridad, disminuye la comodidad y la funcionalidad y viceversa. Bueno, esa conclusión tal vez es una de las más contundentes, ¿no? Pensando en cualquier medida que vayamos a tomar. Por otro lado, en cuanto a las empresas, es un aspecto clave, tiene que ver con el negocio, por lo tanto está relacionado con el dinero. Es decir, la seguridad es un aspecto de negocios, es un problema de negocios y es un problema que tiene que ver con la inversión económica. También hablamos un poco del delito de fuga de información, que también, si bien es un problema bien de moda, no tiene soluciones inmediatas y directas. No podemos comprar una solución, sino que tenemos que atacar distintos niveles de solución de seguridad para aumentar la seguridad total de una organización y que así se pueda reducir el riesgo de fuga de información. También comentamos sobre después de la fuga de información, sobre la investigación relacionada con las vulnerabilidades de un sistema, de un software, de un hardware o de lo que sea,
que de alguna forma marca el camino que va a tener que seguir la seguridad cuando resuelva esos problemas que se están encontrando. Y en el caso de los controles de accesos, que tienen que ver también con los usuarios y con los recursos, que es necesario realizar este control para evitar incidentes principalmente de todo tipo de información. Y con esto vamos llegando al final del primer módulo de introducción a la seguridad de la información.